Hola, aquí estamos en una nueva semana política, el programa del Mostrador Televisión, dedicado a conversar, analizar la realidad, la coyuntura, con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, primera universidad privada en acreditarse en investigación, líder en investigación. Hoy día tenemos a un invitado con mucho renombre en el área de la política y el análisis, Claudio Fuentes, muy bienvenido. Hola, ¿qué tal? Claudio es académico, larga trayectoria, ha sido columnista nuestro por bastante tiempo y que ha dado muchas luces en sus columnas, y además fue miembro, entre otras cosas, de la Comisión Engel, famosa, sobre probidad, así que vamos a partir conversando algo sobre eso. Bueno, nuestro Mirko Macari. ¿Qué tal, Federico? Hola, Mirko. Claudio. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Claudio? Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás, señor? Muy bien, pues muy bien, recuperando. Azul y negro hoy día el color, ¿eh? Sí, es que somos, algunos somos chunchos. Ah. Ajá, no sé si tú, así que no voy a armar la polémica. No, el equipo es rojo. Bueno, Claudio, más o menos estábamos conversando antes de empezar el programa que estamos como en un tercio, un poco más, de las medidas propuestas por la Comisión Engel para mejorar la probidad en el país y la transparencia, que ya son ley. De lo que falta, y están lo de los partidos políticos, pero de lo que falta, más o menos, no quiero que entremos, pero ¿qué es lo que a tu entender, como comisionado en esa Comisión Engel, a tu entender, qué es lo que estás echando más de menos? ¿Qué es lo que sería más importante impulsar y acelerar hasta concretar como ley de la República? A ver, desde el punto de vista de puntos críticos, nuevos críticos de corrupción, yo creo que el primero tiene que ver con municipios. De hecho, nuestra comisión puso en primer lugar el tema de un cambio importante, significativo, apoyado desde el gobierno central para el control del funcionamiento de los municipios. Primero, hay mucha desigualdad entre los municipios muy ricos y municipios muy pobres. Por lo tanto, tú requieres un esfuerzo institucional de apoyo para generar una profesionalización de los procedimientos, todo lo que tiene que ver con compras, todo lo que tiene que ver con uso de suelo, por ejemplo, que son decisiones municipales muchas veces. Sí, que hay bastante corrupción en ocasiones detrás de eso. O sea, lo conocemos muy de cerca en los últimos años. Hay aspectos críticos, basura, el tema, los planes reguladores de los municipios, compras y adquisiciones municipales. O sea, todo eso es muy precario. Fue una de las demandas más fuertes de todas las audiencias. Nosotros tuvimos en 5 regiones. El tema central para la gente que le afectaba el día a día es la corrupción municipal. Y ese tema básicamente no se... ¿Y por qué está tan demorado en el Congreso eso? Yo creo que el escenario que vio el gobierno en ese momento era la presión política, era sobre financiamiento de campaña, estábamos con todos los escándalos, la presión mediática era eso, venía una elección municipal. Imagínate un proyecto de ley discutiéndose en el contexto de elecciones municipales. Yo creo que hubiera sido, desde el punto de vista de la perspectiva del gobierno, hacía mucho ruido para los propios alcaldes. ¿Sabes tú en qué etapa de tramitación está ese proyecto? No, es cero, no se mandó ni un proyecto. No está enviado siquiera. No está ni siquiera enviado, no se mandó nada. Yo me acuerdo que la se decidió posponer. Hasta después, porque claro, ahora me acuerdo, mientras tú estabas dando la explicación, de que en su momento el gobierno salió a decir de que dado que venían las municipales, que no había tiempo para hacerlo bien y que se discutía antes de la campaña. Entonces, que esa parte la iban a dejar para después de las municipales. Y lo sorprendente eso es tirar la pelota para el lado, ¿no? Seguramente esta elección práctica municipal va a tener algo, si es que los medios toman algo de decir quiénes son los alcaldes que están en el DICOM. Como ese tipo de ejercicio va a haber, pero yo creo que el tema es mucho más profundo y tiene que ver con el vínculo de lo privado con lo público en espacios institucionales muy precarios, con mucha debilidad institucional, como son los municipios. Déjame explicar una cosa para entender esto. O sea, no es casual que eso no esté en la agenda de los parlamentarios, porque parte de la descomposición del sistema político tiene que ver con la parlamentarización de los partidos. Los partidos están dominados por la lógica de los parlamentarios. Los grandes accionistas son los parlamentarios, ¿no? Y por lo tanto los parlamentarios tienen un interés directo y esencial en el control de sus territorios.
Y por eso que es, una ley de esta naturaleza introduce un factor de incertidumbre sobre su poder territorial, que es un poder decisivo para reelegirse. Entonces eso no es casual. Y es Es un un doble, buen punto. y es un doble juego, es decir, por un lado el parlamentario controla, pero por otro lado el alcalde le provee al parlamentario de ciertos electorados, bases electorales. Y por lo tanto, el incentivo que hay negocio para mutuo. cambiar el statu quo institucional y abrir la caja de Pandora del municipio es ¿Y, tú prácticamente crees- y la, cero. y la excusa oficial que no De me hecho, la acuerdo- Contraloría es la que lo ha abierto. Pero No la es- excusa, la Contraloría. la excusa oficial, que me acuerdo que en su momento lo dijo el gobierno, era que no, logísticamente los tiempos no daban, dado que se venía una elección municipal. Sí, Pero, yo el- creo que el tema acá... Huele a excusa para no meterse, porque además se ha sacado pecho el gobierno de que gran parte de sus proyectos de ley sobre probidad y transparencia están aprobados. Lo que ocurre es que hay muchos que no se han presentado, como este. Es que esa lógica parte de la premisa que todo tiene que aprobarse antes de un ciclo electoral. Y no es necesario, puede aprobarse después, da lo mismo. Yo creo que hubiera O sea, sido... una señal haberlo mandado que asumiendo hubiera que no- mandado, incluso en un contexto electoral municipal, que hubiese existido un proyecto de ley sobre transformaciones del municipio, cuánta discrecionalidad tiene un alcalde para nombramiento, por ejemplo. Todo ese debate hubiese sido una elección mucho más rica en Pero términos esa de... estupidez está enquistada en buena parte ¿Pero de qué la- opina? Pues, ¿cuál de fue el adjetivo? No la tuya, ¿no? La que tú muestras, no es tuya, te digo, Me sentí de bien. que entramos al ciclo electoral, entonces se puede reformar esto. Esa estupidez excusas, alcanza si no es estupidez, son a los excusas. sectores más ilustrados de la élite. O sea, el Consejo Observadores Ciudadanos se esmeró en que Por el ejemplo. proceso constituyente no se topara con la elección, porque si no se politizaba. O sea, un proceso que es esencialmente político y deliberativo, se politizaba, entonces eso es el supuesto, es muy de derecha eso, Es un ¿no? supuesto muy Que la política es una conservador, cosa cochina, es una cosa, entonces lo tenemos que sacar de la conversación cotidiana, ¿no? Y bueno, la gente del Consejo de Observadores está sometida, y el señor Zapata, a esas lógicas de su veto que probablemente son invisibles incluso para él. Claro. Pero son parte de la mentalidad de la derecha profunda chilena, ¿no? De que lo electoral tiene que ¿Le ser puedo hacer algo ¿le puedo hacer una pregunta? por final? supuesto. Tomando el punto este que ni siquiera se presentó, pero de lo que se ha presentado, ¿no? En general, la verdad que como cada semana hay nuevos escándalos, no hemos seguido quizás el tema con suficiente atención, pero de lo que ya es ley y de lo más probable es que termine siendo ley, tú como comisionado te sientes que se acogió en gran medida el espíritu de lo que quería hacer esta comisión, porque hay gente que está diciendo que en un gobierno que con tan baja aprobación va a ser recordado principalmente por esta agenda de probidad y si funciona este llamado gran acuerdo, esta reforma de las pensiones. Yo creo que en términos generales sí, hay un movimiento, va a haber un movimiento conceptual de pasar de un esquema que era principalmente privado a un esquema de financiamiento de la política que va a ser principalmente público. Ahora, no se elimina el vínculo entre lo privado y lo público, o sea, Se transparente. se hace más transparente, Pero pero eso es un gran aporte. va a tener siguiendo un peso, un 40, casi la mitad va a ser financiado por aportes privados. Y por lo tanto hay un cambio de eje hacia lo público. Ese es un cambio importante en un país donde todo estaba, estaba privatizado, el funcionamiento de los partidos, o sea, la luz y el agua la pagaban las empresas. O sea, estamos hablando de ese nivel de precariedad institucional. Sí, era un empresario el que financiaba los partidos, el que tenía plata ponía la música de los partidos internamente. Entonces, eso va a ser un cambio paradigmático, significativo. Ahora, dicho eso, yo creo que hubo ausencia de cambios que son muy relevantes y que tienen que ver con la otra dimensión, que es la dimensión programática. Hoy día tenemos un esquema de política individualista, donde tú votas por un individuo. Está centrado en lo que se llama nominal, es decir, un nombre. Y nosotros propugnábamos avanzar hacia un sistema mucho más programático, donde tú votes por las ideas, y hay incentivos para eso. Por ejemplo,
desde incentivos muy pequeños, como obligar a que los candidatos pongan el logo en sus campañas. O sea, desde Muy ese importante, punto, que claro. es básico, o sea, para identificar, de promover, por ejemplo, voto por lista más que voto por individuo. Ese tipo de estructuras. Claro, que yo lo comparto, para que sea claro, y eso, no comparto ya, para pero nada, eso, sí, eso de ahí no avanza. Pero mira, pero a mí me Pero interesa... en el fondo, ¿qué va a pasar? No, porque tú estás haciendo un hábito que eso no es tan bueno porque eso no pasó. Yo te digo a nivel personal que yo creo que es bueno que eso no pasó. Bueno, pero no está bien, pero Claudio, estamos hablando de medidas que pretenden evitar la corrupción a través de una mayor transparencia, fundamentalmente. Sí. Y el sector público se sabe que hace mucha falta, pero sabemos hoy día que en el sector privado tanto o más. Y había medidas sugeridas para el sector privado. ¿Cómo va eso? Ese es el hombre. Entonces, volviendo a tu pregunta original, municipio no se avanzó nada. En el ámbito de lo privado, habían dos ámbitos. Uno, el vínculo entre lo privado y lo público, por ejemplo, las sillitas musicales, conflicto de interés, La puerta giratoria. La puerta giratoria. Todo ese tema yo creo que ha avanzado muy lento. Pero está Incluso presentado, el caso- Está presentado el privado. Incluso el caso de ¿cómo se llama la subsecretaria de Economía que se fue a trabajar por Trusic? Que si hubiese pasado la ley, Señora Darboe. si hubiese pasado alguna de las propuestas de la comisión, No hubiera ellos podido hacer. no lo hubiese podido hacer. Bien escandaloso, po, la señora Darboe, justamente. Claro, eso ha avanzado muy lento. Lo otro es todo lo que tiene que ver con el vínculo entre privados, que también planteábamos, es decir, no es solo lo privado y lo público, sino que entre No, privados. hemos sabido la cantidad de chunchullos que hay en Exacto, eso. ¿no? entonces- ¿Y eso se presentó, ese proyecto de ley? Todavía no se presenta. Ese no se presentó. Entonces, Bueno, un ahí llamado hay a un presentar. área importante que yo creo que hace falta colocar en la agenda, revisar la ley de lobby, una ley de lobby muy deficitaria en términos de los mecanismos que permite, porque básicamente ¿qué es lo que va a pasar ahora? Que como las empresas no pueden dar a la política, a las campañas, que es la forma de financiamiento, entonces no es que las empresas de pronto se acabe la historia, sino que las empresas van a seguir incidiendo en la política porque ese es su interés, incidir en el proceso político, pero lo van a hacer vía lobby. Y ese va a ser el instrumento. Por lo tanto, si no tienes una buena ley de lobby, lo que va a pasar es que los flujos de dinero van a pasar a apoyar vía think tanks, vía lobby directo a el desarrollo de proyectos de ley. Y ese es el peligro que vamos a correr en Chile, que es lo que pasó en Estados Unidos. Oye, vámonos a una pausa y a la vuelta hablemos un poco de corrupción, un poco más sobre corrupción y medidas para evitarla. Así que ya volvemos. Estamos de vuelta en la semana política con el auspicio de la Universidad Andrés Bello. Estamos hablando de temas varios de corrupción, transparencia, la necesidad de impulsar las medidas para que eso no sé si se acabe, por lo menos se dificulte y disminuya. Vamos un poquito a ¿Más coyuntura es esto? Vamos a coyuntura. ¿Qué pasa con Piñera? De eso, oye, que le ha llamado Mirko Piñericoimas. Vamos a el caso del fiscal Arias, removido del caso Socorpesca, y eso sí que es delicado. En el orden que ustedes prefieren... Y no queremos hablar tampoco de la nueva batalla, Rincón saliendo de su rincón a contragolpear a Valdés y seguir en el AFP, también se puede hablar También me parece interesante porque ese tema es muy importante. Partamos por eso, pero muy breve. Bueno, la propuesta de la presidenta, que a grandes rasgos, con excepciones, ha sido bien recibida. Incluso hasta esta mañana que AFP Habitat está con una carta un poquito más escéptica, la industria, el empresariado, no han habido extremos, tanto la gente que quiere entrar en un sistema de reparto como la gente más extrema derecha que quiere que no se haga nada y se mantenga como está y la plata la ponga el Estado, pero en general ha sido como y este llamado al gran acuerdo, ¿no? Pero hay una pelea interna que es que no se sabía, que no se al menos la primera semana, de qué hacer con esos 5 puntos porcentuales que se aumenta del día al 5%, que la presidenta dijo esos 5 puntos van todos a un fondo de reparto, ¿no? Nosotros antes de que se anunciara sabíamos que iba a ser 4 o 5 puntos, pero que había un debate interno en la comisión, cuántos puntos iban a ir a la cuenta individual del cotizante y cuánto a este fondo de reparto. Nunca nos habían dicho de que y fue la ministra Rincón,
que abogó por esa opción, en contra de lo que sugería Eizaguirre y el ministro de Hacienda Valdés, de que 3 o 4 puntos fueran a la Constitución, que se dividiera estos 5 puntos. Y ganó Rincón, hasta ahora es 5 puntos. A mí me para parece razón, o sea, es lo mínimo que esos 5 puntos no vayan a la AFP. Por supuesto. O sea, no, eso está debatido. No se sabe quién va a administrar esos 5 puntos. Lo que pasa es que van a haber un fondo común que de acuerdo, pero lo que te dice el mainstream opinante, los técnicos, el grueso de Sanhattan, ojalá que esos 5 puntos vayan a la AFP, ¿o no? Eso es lo que se está diciendo. Pero que se mantenga importante. Pero políticamente es imposible. Van a ir igual a las AFP. Las AFP van a probablemente terminar administrando, pero para un fondo común. No creo. Bueno, el punto es que esos 5... O sea, eso es la hueca en pelota, porque eso se trata que vamos a dar más plata a la AFP, La marcha interesante, o sea, claro, lo que tú puedes observar es cómo ese resorte comunicacional se activa para tratar de decir que ese 5%, esos 5 puntos son impuestos al trabajo. Claro, ya son expropiación. Ya viene el cerco comunicacional, ¿no? Está instalado desde libertad de desarrollo, todo y de la industria de la AFP, porque este es un gobierno débil. Entonces, una reforma que puede plantearse, es un gobierno muy débil, tiene con una quinta columna tecnocrática dentro del gobierno atravesada. Ahora salió Burgos, pero está ahí vivitecoleando con Valdés y con Eizaguirre. Entonces, desde ahí se van a defender los intereses de la industria, sin lugar a duda, como se han defendido los intereses en educación a través de la quinta columna PPD-DC dentro de la nueva mayoría. Eso sin duda ahí está el conflicto. Pero el punto de la política, que es un tema que Mirko maneja más que yo, es importante ver que en una forma bastante soterrada y efectiva, la ministra Rincón hasta el momento salió, porque desde el punto de vista técnico, usando el término de Mirko, todos los análisis internos, incluso la Comisión Bravo, que dar el 5%, esos 5 puntos completos a este fondo de reparto, tiene un impacto significativo en las pensiones que se van a dar. O sea, la diferencia son 20 puntos. Entonces sería políticamente impresentable que no terminara siendo así, y ese round, ese gallito hasta el momento lo ganó Rincón. Ahora, el debate que está haciendo, y que también va a ser igual de fuerte, es si ese fondo lo administra el ISP, o ¿cómo se llama el Instituto Previsional? El INP, que no sé cómo se llama. O se lo dan a la AFP estatal que lo maneje, o se lo dan... lo que también algunos dicen que sabe cómo se hace en Dinamarca, Holanda, que pueden venir una aseguradora que se licite, que no necesariamente vaya a la AFP para administrar esa nueva... ¿Tú, Claudio, yo creo que aportar algo? Hay 2 aspectos que a mí me han llamado la atención. Uno, cómo se debate políticamente este tema. Porque yo creo que estamos todavía enmarcados en una lógica, primero que una lógica, llamémoslo, del pasado concertacionista o de la democracia de los acuerdos. ¿A qué me refiero? Primero, aparece el tema desde la calle, se busca rápidamente una solución, que es vía reforma, o sea, enchular el sistema que tenemos, mejorarlo un poco, pero el diálogo que se inaugura es un diálogo por sectores, así segmentado. No se reúne a los actores, se habla independientemente con cada uno de otros, que es una estrategia básicamente... No, si ya pudieron los actores reunidos en la Comisión Bravo. Comparto ese análisis. En la Comisión Bravo ya existe. La Comisión Bravo se le puede criticar por muchas cosas, no se le puede criticar por falta de diversidad. No, pero la Comisión Bravo era un grupo de técnicos, o sea, habla de algún actor social ahí, había un representante de sindicato. No, pero el actor social más grande fue el actor social que gatilló que la presidenta vaya a hacer algo. Que no estaba en la Comisión Bravo. En la calle. O sea, háblame de... La vilipendiada, peligrosa, incendiaria, irresponsable, calle. Ahora, es que... Usted llamó a un gran acuerdo que dijo, quiero que ahí esté la CUT, que estén los movimientos sociales, que esté la industria. Ese llamado a los grandes acuerdos. Pero ese llamado a los grandes acuerdos, es reunirse un día con el PS, otro día con la CUT, otro día con la AFP, etcétera, y decir... Bueno, pero es que lo que dicen es cierto, no hay ambiente, es decir, no tiene fuerza el gobierno para una cosa distinta, también es un punto. Es que yo creo que como no tiene fuerza, debió haber elegido una estrategia distinta, porque de esa forma, en el fondo, el acuerdo de nuevo va a ser percibido como una cocina, porque van a empezar a operar
los lobbies de los actores que ya están operando. Y adivina quién tiene más fuerza para hacer mejor lobby. Obviamente, Yo creo que estamos enfrentados a la paradoja de los gobiernos progresistas en Chile. Lo peor para las agendas de reforma y transformación progresista son los gobiernos progresistas. Es lo que decían los Porque su americanos. debilidad y su capacidad de asumirse como tales, con un lenguaje, Con un y lenguaje, una estrategia diferente, política. terminan siendo cooptados por las quintas No columnas la tienen. democráticas. Eso ha sido así desde el 90 Y no solo en adelante. Chile. No solo en Chile, no solo en Lo Chile. anticipamos. En general afuera, Sí. siempre decía que jamás un gobierno, no sé, el ejemplo, jamás un ejemplo, un gobierno demócrata podría haber hecho el acuerdo que Reagan hizo con Rusia o el que Nixon abrió China. O sea, Por el ejemplo, mejor y por eso- momento de la agenda de transformación para pensar desde un lugar distinto a la lógica tecnocrática neoliberal es el gobierno de la derecha. Es el gobierno de mira, eso posibilita cambiar eso el marco de posibilitó. la discusión culturalmente hablando, Oye, que es la pero más importante de como todas. estamos en una noticia en desarrollo y todavía, oye, esta cuestión no se sabe todavía cómo va a ir cuajando, lo vamos a ir siguiendo semana a semana, pero cómo se nos va a acabar el tiempo. Ya, ¿Qué les parece que nos vayamos a los temas de corrupción y combate contra la corrupción? Volvamos sobre eso, pero invirtamos el orden. Dejemos, oye, el Piñerecoin más para el final y partamos por lo que a mí me parece más relevante desde el punto de vista más general hoy. Quizás mañana sea lo otro, pero hoy, que es la salida de Arias, cómo sacaron a Arias del caso Corpesca, donde claramente todo huele bastante a pescado podrido, ¿no? No, yo lo leo como un manotazo de abogado de Abbott nomás, o sea, él viene muy debilitado, el fiscal nacional Jorge Abbott, y simplemente tiene que dar un golpe de efecto para demostrar que tiene una fuerza que no tiene. Y por lo tanto, porque los fiscales regionales que están en los distintos casos vienen construyendo agendas propias, cada uno de acuerdo a su timing, y es un esfuerzo por eso. Es una Yo mirada creo bien política, que, pero desde el es punto lo- de es vista lo de que la me pero el interesa. punto de vista de la investigación puede significar ponerle Esto está un abierto, fierro esto está en la abierto. rueda. Lo que yo estoy viendo, hay una lectura que tiene que ver con eso. Lo que tenemos hasta el minuto es que todos los intentos por parar las investigaciones han terminado en el suelo. o en los diarios. Claro, o sea, no, las operaciones que se han montado, no pocas, para tratar de ponerle como en el lenguaje de Burgos, para ponerle orilla. Decir, estos quedan adentro, estos quedan afuera, ese diseño frío, así como. Eso ha fracasado todo. ¿Tú piensas Y lo que va a fracasar y ahora? lo más grave- sí, hay que ver que el nuevo fiscal qué hace, pero yo no descarto que Arias retome en algún minuto la investigación o otro fiscal, no sé, puede pasar cualquier Yo lo cosa. encuentro muy delicado. El ¿Tú, escenario está Claudio? líquido. Yo también, o sea, a ver, yo creo que por un lado, yo creo que es imparable el intento por frenar este tipo de investigaciones. Y es imparable o por los fiscales, por la acción de los fiscales, o por la acción de los medios de comunicación, que se han transformado Que han sido los dos grandes actores. los grandes actores de la dinamización de este tipo de debate. O sea, son los medios los que han colocado vía muy eficientemente. Curiosamente, en un mercado muy concentrado, y sabemos toda esa historia, sin embargo, aparecen medios de comunicación, incluyendo el Mostrador, que ha golpeado y ha dinamizado, y en donde hoy día un fiscal ya se hace impresentable no hacer investigación si es que los medios lo están colocando. Por lo tanto, yo creo que, o sea, comparto con Mirko ese diagnóstico. Segundo, yo creo que aquí habla de la politización o llamémoslo, o sea, yo creo que siempre es política el rol de la Fiscalía, desde el punto de vista no político partidista, pero siempre tiene una dimensión política. Es administración de justicia, en Y definitiva, administración parte de- de la administración de justicia, que es la investigación. Y eso es muy político, y por lo tanto vamos a estar siempre enfrentados a estas tensiones asociadas a las señales políticas que se mandan desde Fiscalía. ¿Por qué habrá hecho Abbott esto? ¿Por acuerdos previos cuando lo nominaron? No lo sé. Yo no tengo la información interna, así que no sé si hay lógicas internas operando o hay una lógica un poquito más estratégica de mirar el escenario político, cómo se viene. No, pero Arias le Eso- venía tocando la oreja hace rato, o sea, las declaraciones de Arias en el verano echaron por tierra la idea de Abbott y de el fiscal Gómez de dejar a Longueira fuera del tema del cohecho.
¿ah? claro, Producto verdad. de su salida y se mete el cohecho y se les desequilibra todo esto del empate. Si usted es un señor antiguo, responde a esa vieja lógica tradición jurídica chilena, de que el juez tiene que ser un tipo así, casi angelical, que no esté metido en nada, que no Porque estos no parezca, son que jueces, son complique. fiscales en ese Pero sentido. la lógica jurídica antigua chilena. De que respetar la responde norma, a ese, claro, claro. estrictamente lo normativo, que si esto altera el curso de lo político está mal. No, entonces hay una serie de subjetividades en el personaje que lo hacen anacrónico. Porque la lógica de la fiscalía es de actores políticos, como en el mundo anglosajón. Es un actor que aprovecha una oportunidad para empujarse a sí mismo en su carrera, y ese es un incentivo para hacer las cosas bien. Si el fiscal no es el que falla, pues. El fiscal lleva la investigación, pero como el sistema político no está acostumbrado Sí, claro. a ese nivel de buceteo. Y además a que los todo, fiscales, que como estamos usando el ejemplo anglosajón, claro, los fiscales no llevan casos que no creen que van a ganar tampoco, porque también eso les afecta a su propia carrera, ¿no? Claro. Oye, esto también noticia en desarrollo, así que lo vamos a seguir en las próximas semanas. Para terminar, ¿el Piñera y Coimas va a afectar a Piñera o no? Es que está en combustible Piñera, porque le pegan y no lo votan y ahí está creciendo. ¿Ah? Bachelet era incombustible hasta que no lo fue. O sea, estuvimos hablando 6 años de este milagro de la Bachelet, que nada la afectaba, nada la tocaba, hasta que apareció lo que la tocó. Yo tengo una teoría de que este caso en particular Mira, no, pero yo creo que el único caso de los que sabemos que está semiabierto que podría realmente mermarlo es el señor Contese y el señor Ponce alguna vez quieren contar su versión de la historia de por qué Soqui le tuvo que pagar esas plata a Jaime Aguirre. Porque eso no fue eso- Soqui la que le pagó a Jaime Aguirre, no fue la Andina. banca, perdón, pero fueron platas de Soqui que porque no le hicieron boletas. Triangulación. Fueron triangulaciones Sí, de plata. no me pues, acordaba. sí, bueno. Es que es tanta información imposible acordarse. Yo creo diario, que también, Federico, lee el diario. también va a depender mucho del contexto presidencial. O sea, si tenemos un candidato cuestionado como es Piñera por este tipo de casos, pero tenemos a su lado a Lagos, que es cuestionado también por una serie de casos, y tenemos a... No, pero Lagos no es cuestionado por casos de plata, pero es cuestionado por haber sido por muy otro, por liberal. otros no, casos, por su por entorno, otro- está por su lleno de- entorno, o sea, Mobgate, o sea, Ah. le van a sacar toda esa historia. Y Marco Enrique, supongamos ese escenario. O sea, la prueba de la blancura nadie Carrera la de va a autos pasar. chocados, como decía mi amigo Fere. Entonces, Está muy bueno. entonces, en ese escenario es distinto de si aparece una candidatura de alguien que no está tan o menos cuestionado. Y hoy día en el escenario político... Como Sandón. O Sandón, por ejemplo. O Sandón Pues entonces pasaría la puede prueba de aparecer la así, altura. puede ser como la Olimpiada, una sorpresa, llegar al medallero. Bueno, Claudio, muchas gracias por aceptar la invitación, muy bienvenido, la reiteraremos. Gracias Mirko, Chao, gracias nos vemos. Iván, Chao, un placer. hasta la próxima semana, nos vemos, chao.